tal vez el primer punto interesante de acuerdo muy relevante es que los últimos 20 o 25 años han sido de derrumbes de diversos mitos. Mitos, por ejemplo, que distinguían a los derechos civiles y políticos con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, suponiendo que se trataba de distintos grupos de derechos. Eso ahora ha quedado claro que no, que por el principio de indivisibilidad en realidad todos los derechos son igualmente importantes. Parte de esos mitos suponían, esto no lo escuché en los ponentes, pero es importante recalcarlo, que los derechos civiles y políticos no costaban, eran gratuitos y bastaba con que el Estado los cumpliera para que no se violentaran, mientras que los derechos económicos, sociales y culturales son muy caros. Cosa que también es un mito que afortunadamente ya ha quedado totalmente derruido. Basta ver cómo ha crecido exponencialmente el gasto de seguridad o cuánto nos vamos a gastar este año en elecciones para saber que los derechos civiles y políticos cuestan y cuestan bastante, y que también cuestan los derechos económicos, sociales y culturales, y que es importante que el Estado ponga un poco de plata y también se hagan las instituciones correspondientes para ello. Otro de los mitos muy relevantes que yo recuperaría de lo que he escuchado en las tres ponencias, en particular esta última de Rodrigo Primni, es que los derechos civiles y políticos son importantes para poder pensar un régimen democrático. Los derechos económicos, sociales y culturales pueden esperar. Y esta era una idea muy hecha durante, sobre todo al final de la década de los 80, principio de la década de los 90, bajo la lógica de la transición, que nos indica cuál era el modelo de democracia que en ese momento imperaba. Un modelo de democracia donde lo importante eran los derechos civiles y políticos, mientras que los derechos económicos, sociales y culturales podían esperar. Y esta idea de democracia ha venido modificándose hacia finales de la década de los 90. Hoy para todos es claro que la ciudadanía civil o la ciudadanía política sin ciudadanía social en realidad no funciona. Las tres necesariamente están interconectadas, las tres necesariamente tienen que funcionar en una lógica compuesta, en una lógica conjugada. Y de todos estos mitos que afortunadamente ya se han venido derrumbando, se tenía como conclusión que los derechos civiles y políticos efectivamente eran justiciables, mientras que los derechos económicos, sociales y culturales no lo son. Los derechos económicos, sociales y culturales no podían ser justiciables. Afortunadamente este otro es uno de los mitos que ya se ha derrumbado. Y parte de ese proceso o de ese mito o de ese proceso de derrumbamiento de ese mito, afortunadamente lo vemos con cosas como este protocolo, ¿no? El protocolo que hoy estamos en buena medida presentando y que esperamos efectivamente que México rápidamente ratifique. No solamente con ese protocolo, sino con avances que ya muy bien han comentado, tanto a nivel del sistema interamericano como del sistema universal, como incluso en cortes locales, en los procesos de justiciabilidad y en los requisitos de justiciabilidad de estos derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, para que nos siga ilustrando este debate y este proceso primero de derrumbar, que afortunadamente creo yo ya está concluido, este proceso de derrumbar mitos que creo yo ya está concluido y que más bien tendríamos que justo pasar a la discusión de, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para generar procesos efectivos de primero justiciabilidad y posteriormente probablemente de exigibilidad? Es que le daría la palabra a Rodrigo Gutiérrez Rivas. Y yo querría decir que es de una enorme oportunidad porque efectivamente en México se ha producido una reforma constitucional, no una. Ahora yo quisiera ampliar un poco el tema por lo que se refiere a México, pero no solo por esa reforma constitucional, sino sobre todo por el contexto general que hoy vivimos en el país, a lo cual querría simplemente dedicar los primeros minutos. Un contexto, me parece a mí, de violencia sistemática muy grave de los derechos económicos, sociales y culturales, y que, entre otras razones, por el hecho de que los derechos sociales, económicos, culturales han sido concebidos no como derechos fundamentales, todo ese conjunto de violaciones sistemáticas graves son percibidas como si fueran parte de la lógica del sistema, digamos como si fueran víctimas colaterales de la modernidad o del desarrollo, y no como decisiones que todos los días están tomando personas y autoridades y que, por supuesto, se traducen en la afectación de la vida de las personas de nuestro país, especialmente de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. En México hay 50 millones de pobres y yo, desde mi punto de vista, eso no obedece solamente a la lógica del sistema, sino a decisiones que se han tomado en este país. 50 millones a las cuales además se van sumando más personas. Es una situación grave, es una situación de crisis con múltiples rostros, ¿no? Una crisis económica, pero también una crisis ambiental, una crisis química, una crisis hidrológica. El 97% de los ríos en nuestro país tienen algún grado de contaminación. En las imágenes que están
En la convocatoria al foro podemos ver el río Santiago, la gente está muriendo cotidianamente, niños están muriendo por respirar productos químicos altamente tóxicos. Esto ocurre todos los días. Los índices de enfermedades graves en las márgenes de estos ríos cada día aumentan. 102 de los 600 acuíferos hídricos en nuestro país tienen ya un grado de sobreexplotación. Eso se refleja en escasez de agua y se refleja en el hecho de que hay 11 millones de personas en nuestro país que no tienen acceso al agua potable. Somos el quinto país a nivel mundial con el mayor grado de sobreexplotación de los bosques, de deforestación. Eso tiene un impacto con el agua porque en tanto no haya bosques, no hay captura del agua hacia los mantos freáticos y por lo tanto se suma a ese contexto grave de escasez y contaminación del recurso. Tenemos una crisis alimentaria debido a las políticas públicas que se han enfocado hacia el campo con la destrucción consecutiva de la vida campesina, su migración y su violación permanente de los derechos a la alimentación. Hemos perdido la soberanía alimentaria en este proyecto de desarrollo que lo que ha hecho es importar alimentos y meter a las multinacionales de los transgénicos, lo cual se puede traducir en el mediano plazo en la destrucción del corazón alimentario de nuestro país, que es el maíz. Esto está en marcha y eso obedece a decisiones de autoridades y de instituciones que se traducen en la violación de los derechos fundamentales. Proyectos de desarrollo cada día más que adquieren mayor vigor y están siendo impulsados en todo el país, minas, presas, que producen como consecuencia el desplazamiento forzado de pueblos indígenas, poniendo en riesgo incluso la diversidad cultural, no solo ambiental, también ambiental, pero en riesgo la diversidad cultural de nuestro país. En el norte el pueblo Cucapá está a punto de desaparecer, son ya solamente 400 personas que debido a decisiones administrativas que están afectando sus derechos económicos, sociales y culturales, afectando sus centros ceremoniales, pero también afectando los espacios territoriales en donde reproducen su vida alimentaria y de vivienda, están siendo atacados de una manera fuerte y por lo tanto, insisto, quería simplemente señalar este contexto grave de violación y por ello la oportunidad de este foro en el contexto de la reforma constitucional. Traigo una presentación. Yo lo que haré en los 20 minutos que me quedan es también, creo que es la mañana de los mitos, voy a hablar también de los mitos en relación a los derechos económicos, sociales y culturales. La contraargumentación, ya Rodrigo Primini ha colocado algunas de estas ideas y Daniel también en su intervención. Yo lo que querría hacer es contrastar cómo, punto por punto, en la reforma constitucional mexicana, esos mitos están todos derrumbados, haciendo el énfasis en este tema. Primero, lo que querría decir es que no hay solo una reforma constitucional. No hay una sola reforma constitucional que es oportuno hoy discutir en México en relación con los derechos económicos, sociales y culturales. Son 3 reformas constitucionales, ya aquí se ha hablado de 2 de ellas, la del 10 de junio de 2011, que es la de derechos humanos, la de materia de amparo, que es el 6 de junio de 2011, y una reciente reforma constitucional que incorporó el derecho a la alimentación. Esto es una lucha de 12 años de organizaciones de la sociedad civil, que incorporó el derecho a la alimentación al artículo 4 constitucional y al artículo 27 constitucional, por lo que tiene que ver con la destrucción de la vida campesina y de soberanía alimentaria. Hay una iniciativa sobre la incorporación del derecho fundamental al agua en la Constitución. Esto ya fue discutido en la Cámara de Diputados, ya fue discutido en la Cámara de Senadores y ya 16 congresos locales la han aprobado. Eso significa que prácticamente ya tenemos en la Constitución el derecho fundamental al agua. Falta simplemente la promulgación y la publicación en el Diario Oficial de esa reforma constitucional. Esto también creo que es muy relevante colocarlo sobre la mesa. Y tenemos también una reforma que no es de carácter constitucional al Código de Procedimientos Civiles que incorporó un procedimiento nuevo, cuyos alcances todavía no conocemos del todo, que es acciones colectivas en materia de consumo y en materia de medio ambiente. La posibilidad de que personas de forma colectiva puedan impugnar las violaciones en esta materia. Por lo tanto, yo querría decir que son estas 4 reformas importantes sobre las que habría que comenzar a reflexionar. Todo es novedad hoy para quienes estamos involucrados en estos debates y hay que familiarizarse con todo ese conjunto amplio de modificaciones legales.
Bueno, lo primero que querría hacer es comprender, o pienso que para comprender la relación entre la reforma constitucional, me voy a referir especialmente a la del artículo primero constitucional porque es la más contundente de la que se ha hablado esta mañana, y la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, pues primero lo que haré es referirme a 4 de estos grandes mitos y luego contrastarlo con la reforma constitucional en México. Ya se ha señalado aquí que lo que se hizo en la doctrina tradicional y también, digamos, lo que se incorporó como sentido común en el ámbito jurídico en México es la idea de la separación de los derechos. Separación, en teoría, a partir de la naturaleza distinta de los mismos. En teoría, podíamos distinguir a los derechos unos de otros y agruparlos en cajones separados. Y esto, digamos, nos adoctrinaron en ello, en las facultades de Derecho, con la teoría histórica, con una historia bastante mal construida sobre la generación de los derechos. Y dividimos, esto es lo que nos aprendimos desde el primer año en la Facultad de Derecho, es que tenemos los derechos civiles como primer grupo, primera generación, segunda generación. A veces hay autores que distinguen los derechos políticos como de segunda y los derechos sociales como de tercera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero colocar aquí es esa idea de la separación, en teoría, por una naturaleza diferenciada. Y por lo tanto teníamos cajones separados. Del lado izquierdo están los derechos civiles, que tradicionalmente se vinculaban al principio de libertad, que tenían en teoría contenidos precisos, que suponían para el Estado obligaciones negativas, que no generaban gastos y que su ejercicio era individual y que por lo tanto eran justiciables, ¿no? Era como dicho a grandes rasgos. Y en cambio los derechos sociales, económicos, sociales y culturales estaban vinculados al principio de igualdad, había una indefinición en sus contenidos, generaban obligaciones positivas o obligaciones de hacer y por lo tanto generaban fuertes gastos. Y además solamente se podían ejercer colectivamente. Y por lo tanto, ya se ha dicho aquí de muchas maneras, no eran justiciables. El concepto de garantía individual, quiero colocar esto porque esta es ya una primera modificación importante. El concepto de garantía individual fue clave para la división en estos cajones estancos y separados, porque la garantía individual se identificó con los derechos de primera generación o los derechos civiles y se construyó ese cajón en México. Y a partir de ello se construye una ley de amparo según la cual solo las garantías individuales podían ser protegidas a través de este mecanismo procesal. Fíjense el artículo 103, no se alcanza a leer del todo, dice: los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que suscite. Bueno, no está ahí, pero lo tengo aquí. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que suscite por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales. Entonces, cuando le preguntaba a un juez o a un abogado, ¿puedo interponer un amparo para proteger un derecho social? No, porque solo es para garantías individuales, solo para derechos civiles. En cambio, los derechos económicos, sociales y culturales, cuya naturaleza se consideraba diferenciada, no podían ser protegidos por el amparo. Esto ya lo dije. Ahora, ¿cuáles son los argumentos y los contraargumentos en relación a las diferencias entre los derechos y la supuesta imposibilidad de los jueces para intervenir en la protección de los derechos sociales? Los argumentos ya también se han colocado aquí. Aquí simplemente lo que hago es sistematizarlos para luego irlos desmontando uno por uno al contrastarlos con la reforma constitucional. Vaguedad de los derechos económicos, sociales y culturales. Indeterminación de la conducta estatal, se decía, no se sabe qué obligaciones asume el Estado frente a esos derechos. Tienen un carácter prestacional, o sea, son económicamente gravosos. Hay una falta, esto también Rodrigo Primini ya lo subrayaba, hay una falta de legitimidad democrática de los jueces para intervenir y hay una ausencia de mecanismos procesales para protegerlos. Vayamos desmontando uno por uno. Se señala, por ejemplo, que los conceptos de vida digna, medio ambiente adecuado, nivel más alto de salud, ¿qué significa eso? ¿Cómo vamos a trabajar los jueces con ese conjunto de categorías tan abstractas, tan abiertas, tan difíciles de aterrizar? Y sin embargo, cuando uno piensa en categorías como honor, libertad de expresión, intimidad, descubre, ya también lo decía Rodrigo, que también hay una vaguedad. Y de hecho, hoy cuando se abre un debate jurisprudencial en relación a estos derechos, sigue habiendo debates muy encarnados, teóricos. Hay que acudir a la jurisprudencia, hay que acudir a la literatura para saber qué significa libertad de expresión, hasta dónde. Lo que pasa es que los derechos civiles y políticos, por esta concepción tradicional, han sido desarrollados por las cortes y por la teoría de una forma, digamos, llevamos 200 años con jueces cotidianamente creando criterios. Pues es normal que los derechos civiles estén más desarrollados, ¿no? Pero eso no significa
que no se puedan desarrollar los derechos económicos, sociales y culturales en su contenido. Y ese es el reto que hoy nos está abriendo la reforma constitucional, comenzar el debate sobre los contenidos, sobre los alcances, bueno, indeterminadas las obligaciones, ¿no? Se señala tradicionalmente que los problemas sociales de falta de vivienda, educación, salud, son problemas estructurales, esto que yo decía al principio, de nuestras sociedades que solo pueden ser progresivamente combatidas a partir de reformas legislativas y que por lo tanto los jueces no pueden hacer nada. Sin embargo, este argumento de la estructuralidad de las violaciones a los derechos implica intentar identificar, como señala en la pantalla, a los derechos sociales con condiciones generales y estructurales del avance, digamos, de la modernidad del desarrollo, y no, como decía yo, con daños concretos que se pueden imputar a poderes públicos o privados, ¿no? Desplazamiento por presas, contaminación por industria, minas. Ahí hay decisiones administrativas y normalmente tomadas a puerta cerrada, que este es el gran problema, en relación a lo que tiene que ver con la supuesta discusión democrática en materia de políticas sociales. Muchas de las decisiones que están afectando hoy a las comunidades indígenas, campesinas y a gran parte de la población se están tomando en oficinas municipales en un contexto de oscuridad, de opacidad, probablemente de corrupción. Y eso es lo que nos están diciendo que son, digamos, los patrones y los criterios para avanzar en las políticas públicas de derechos sociales. Y no tenemos la posibilidad de acceder a la información sobre esas decisiones, de poder impugnarlas ante tribunales. Un tercer elemento que ya aquí también se ha señalado mucho, el carácter costoso de los derechos, que se desprende de lo anterior, del hecho de que las obligaciones de los derechos económicos y culturales normalmente se identifican con obligaciones de hacer. Este es uno de los más extendidos. Se señala que los DESC siempre obligan a las autoridades a hacer cosas, ¿no? Dar vivienda, construir hospitales, y que esto, por supuesto, genera gasto. En cambio, los derechos civiles, las garantías individuales, solo imponen obligaciones de no interferencia. No impedir que yo transite libremente por una calle, no impedir la expresión, no impedir que yo me reúna. ¿Cuánto nos cuesta, como se señala ahí en la pantalla, no desalojar a una comunidad que tiene su vivienda? Una presa, la construcción de una presa, de una carretera o la concesión de una mina en un determinado territorio supone el desplazamiento y el desalojo de personas que viven ahí, que ya tienen su casa. Esas personas no están pidiendo dame casa, están pidiendo no me quites mi vivienda, ya lo tengo. Hay, digamos, una autotutela del derecho a la vivienda y sin embargo la acción estatal que no se puede impugnar porque el derecho a la vivienda no se considera no justiciable, es una obligación de las autoridades de no interferir. ¿Cuánto cuesta no permitir que una minera contamine un río que está usando la gente? Esa gente tiene el derecho al agua porque utiliza el río. Pero si me lo contamina una minera, hay una violación del derecho al agua que tampoco se puede llevar ante tribunales porque el derecho al agua no es justiciable y sin embargo es falso que sea costoso. Y como decía muy bien Daniel, ¿cuánto cuestan los tribunales? ¿Cuánto nos cuesta el papeleo en la Suprema Corte? ¿Cuánto nos cuesta todos los salarios de los funcionarios? ¿Por qué decimos que el derecho al debido proceso no cuesta? ¿Por qué decimos que el derecho a acceder a la justicia es un derecho civil no costoso? Nos cuesta mucho. ¿Cuánto nos cuesta la policía? ¿Cuánto nos cuesta el ejército? Derecho a la seguridad, derecho civil tradicional. Ya lo decía Daniel, ¿cuánto nos cuestan los partidos políticos? ¿Por qué decimos que los derechos civiles no cuestan? Se dan cuenta que hay una cantidad de mitos increíbles detrás de todo este conjunto, digamos, de argumentación que hoy, por fortuna, se ha derrumbado, como ya también lo hemos dicho aquí sobre la mesa. Todos los derechos comportan obligaciones mixtas, negativas y positivas, costosas y no costosas. No se pueden encerrar a los derechos en cajones estancos. Y ese también es el gran reto hoy. Es empezar a entender cuál es el contenido de cada uno de ellos, no solo de los sociales, de todos, y empezar a entender cuáles son las obligaciones posibles que se desprenden y las posibles sentencias que podría haber en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Este es un extracto, son extractos del párrafo primero constitucional para ir mirando cómo en esa modificación al artículo primero está desmontado todo este conjunto de mitos. Podemos decir, como se señala en la pantalla, que hoy normativamente, no teóricamente, ya la teoría había desmontado los mitos. Ya hay una cantidad muy importante de libros, ¿no? Ya también se ha señalado aquí el libro que marca esa discusión, el libro, por lo menos en lengua castellana, de Christian Curtis y de Víctor Abramovich, que planteó ese debate de una forma muy profunda hace mucho tiempo, y de ahí han venido derivando una cantidad increíble de documentos teóricos que ya señalaban la caída de estos mitos. El problema es que
se seguía manteniendo normativamente esa distinción. Bueno, hoy la reforma constitucional lo que hace es normativamente derrumbar esos mitos. Se rompe la noción de los derechos como bloques homogéneos separados por su naturaleza. ¿Cómo se rompe esa noción? Hemos cambiado la denominación de los derechos, que además generaba mucha confusión. A los derechos les llamábamos garantías individuales, y la hemos modificado por la noción de derechos humanos. Ya la idea de garantías individuales desapareció de nuestro sistema jurídico. Ya el libro de Burgoa, en su 27ª edición, será estudiado como un documento histórico. Los jóvenes hoy que estudien la carrera no les hará mucho sentido esa noción. Y además por el principio de interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Les muestro la reforma constitucional. Sí. Artículo 1, miren cómo estaba el artículo primero antes. En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Miren lo que dice ahora: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales, así como de las garantías para su protección. También se clarifica la diferencia entre garantía y derechos. La garantía es el mecanismo de protección, la garantía de los derechos es el amparo, son las comisiones de derechos humanos. Y eso también creo que es importante decirlo, porque en México estábamos confundidos, llamábamos garantías a los derechos. Entonces, pero lo que es importante subrayar aquí es que ya no hay una posible distinción desde el punto de vista semántico de los derechos civiles como garantías individuales y de los derechos sociales como derechos que no se sabía ni lo que eran. Son derechos humanos todos. Se borra ya, por lo tanto, esa categoría que los separaba. Y además, no se alcanza a ver, en el párrafo tercero, se establecen los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos. Vaguedad en el contenido, ¿no? Fíjense lo que dice el artículo primero, párrafo segundo. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales. Eso significa, se incorpora el principio de interpretación conforme y por lo tanto entra a nuestro sistema jurídico todo lo que Cristian ha señalado esta mañana sobre la mesa. El conjunto de tratados internacionales a nivel universal, regional y todos los estándares internacionales, es muy importante subrayarlo. Si uno va a las observaciones generales emitidas por el Comité de ESC, uno se da cuenta que no hay vaguedad en los derechos sociales. Están claramente identificados cuáles son sus contenidos, a qué tenemos derecho cuando decimos que tengo derecho al agua, que por supuesto no es tener acceso a una piscina todos para que podamos llenar todos los días. Es evidente, el Comité de Derechos Económicos y Culturales se ha especializado en aclarar con mucha precisión cuál es el contenido de esos derechos. Basta que empecemos a mirarlas, a estudiarlas para darnos cuenta que la vaguedad es también un mito. Indeterminación de las obligaciones. Pues miren el párrafo tercero. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar. Se acabó la idea de que los derechos sociales no tienen claro cuáles son las obligaciones. Están claramente establecidas en el orden constitucional. Luego se podría, y también esto daría para un curso de una semana, comenzar a profundizar en qué significa respetar, qué significa proteger, qué significa garantizar. Carácter costoso de los derechos económicos, sociales y culturales, pues está muy vinculado con lo anterior. Si todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar, eso significa no interferir, proteger frente a terceros y otorgar recursos y hacer acciones proactivas en favor de los derechos, pues eso significa que todos los derechos pueden tener obligaciones costosas y obligaciones no costosas. También derrumbado el mito. Bueno, insisto, falta de legitimidad de los jueces. No profundizamos en ello, ya Rodrigo Primino lo usó con mucho detalle. Se me acaba el tiempo, simplemente querría decir que, por supuesto, el debate no se ha acabado. El debate hoy comienza en realidad, bueno, no sé si hoy, pero está comenzando. Creo que sí podríamos pensar que este foro es un hito en la reflexión y en la comunicación de distintos espacios sobre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. En México ya está en la teoría, ya está en los tratados internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento interno, ya no hay duda sobre ello, ya está en nuestra Constitución y el problema es que todavía no está en nuestra cultura jurídica, todavía no está en nuestras cabezas. Y yo creo que este es el gran reto que estamos enfrentando el día de hoy y hacia el futuro. Es un trabajo, por supuesto, de todos y de todas, es un trabajo de la propia sociedad que tiene que comprender el alcance, la dimensión y la importancia de esta reforma constitucional y empezar
a presentar demandas ante los tribunales, y no solo ante los tribunales de la justicia federal, también ante los tribunales ordinarios. Acuérdense que la sentencia Rosendo Radilla permite también un control difuso de la convencionalidad. Bueno, ahí hay la posibilidad de comenzar a defender derechos fundamentales en el ámbito local. Y por lo tanto, insisto, es una tarea de la sociedad, es una tarea, y esto es lo más difícil, de los abogados, ¿no? Cambiar nuestras viejas estructuras. Los abogados, miren que somos rígidos y, ¿no?, duros de roer, pero el paradigma jurídico se modificó y lo que tendremos que hacer es empezar a estudiar estándares internacionales, empezar a argumentar de una forma más sólida tanto nuestras demandas como las sentencias para que se vaya produciendo esa reflexión colectiva sobre el alcance de los derechos. Estamos muy atrasados, 200 años de retraso frente a los derechos civiles, tenemos trabajo por delante y, por supuesto, es muy relevante decirlo aquí, también un trabajo importante de los jueces que tienen en sus manos la posibilidad de dictar las sentencias que serán finalmente el criterio que permitirá ya establecer de forma jurídica el contenido y el alcance de esos derechos. Ya se decía efectivamente que el contexto en el que interviene la reforma constitucional es un contexto de profunda violaciones a los derechos humanos en general, a los DESC en particular, y por lo tanto consideramos realmente urgente que los poderes del Estado en general, pero también en este marco el Poder Judicial, se enfoquen a equilibrar las situaciones de disparidad que se están viviendo en el país, incluso trabajen obviamente para su erradicación y reconozcan las violaciones a los DESC que se están produciendo todos los días para que realmente logremos acercarnos a la realización de los DESC en la práctica y no nos tardemos demasiado en este momento de transición, digamos, en el que es necesaria, como se decía, modificar también la cultura jurídica y podamos con cierta rapidez llegar quizás a los niveles de justiciabilidad que han alcanzado otros países de la región, como nos recordaba Rodrigo Uprimni. Si bien es cierto que los poderes políticos, como podemos llamarlos en términos generales, son los que, digamos, los primeros a los que les toca hacer efectivos los DESC, hay que decir, y estamos en el espacio para hacerlo, que los jueces, como se ha subrayado ya mucho, tienen en sus manos instrumentos muy vigorosos para que efectivamente puedan contribuir a la vigencia de los derechos que nos ocupan. Entonces, uno de los retos principales que consideramos que están enfrente de nosotros es que la paulatina satisfacción de los DESC no se convierta en una utopía irrealizable más y no se convierta también en una nueva frustración para los grupos sociales que todos los días levantan distinto tipo de demandas. Y bueno, entonces antes de ir a lo que haré hacia el final, que es un poco analizar las pocas sentencias de derechos económicos, sociales y culturales que tenemos en México hasta el día de hoy, me gustaría referirme brevemente a esta situación de violación a la que también ya se ha referido Rodrigo y que está viviendo el país, y que ha sido denunciada recientemente también en ocasión de la visita en México de la alta comisionada de los derechos humanos que estuvo con nosotros el año pasado y a la cual le presentamos un documento detallado, trabajado por varias organizaciones de la sociedad civil en la que se explicaba la situación de violaciones que el país está enfrentando. En primer lugar, ya Rodrigo Uprimni hacía referencia un poco a todo el tema de la pobreza. Hay que efectivamente recordar que esto es el contexto en el que estamos trabajando, un contexto en el que ha habido, digamos, un incremento de la pobreza, también ligado, digamos, a los cambios en el modelo económico implementado desde hace más de 25 años en el país y que se ha agudizado también por la crisis económica que estamos viviendo, digamos, a nivel mundial. El derecho internacional de los derechos humanos reconoce
reconoce que la pobreza es una violación masiva o incluso una negación de los derechos humanos. Y esto lo hace desde los 90, hay un primer documento que es un informe sobre derechos humanos y pobreza de la ONU del 96, y después el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU también elabora en 2001 y emite una importante declaración sobre pobreza y pacto, reconociendo que si bien es cierto que la pobreza no está reconocida explícitamente en el pacto, sí hay una vinculación muy directa entre los derechos económicos, sociales y culturales que ahí se reconocen y la erradicación de la pobreza. Y presenta también una definición, un concepto multidimensional de pobreza, diciendo que se puede definir como una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Esta es, digamos, esto es lo que se encuentra en este documento del Comité DESC de 2001. ¿Por qué lo llamo a colación? Porque justamente nosotros consideramos entonces que no hay duda cuando decimos que los DESC y la pobreza están estrechamente relacionados, y también consideramos, y así lo presentamos frente a la alta comisionada en visita al país, que la pobreza obviamente es una de las causas estructurales que provocan la inseguridad y la violencia que está afligiendo México en estos años. Para referirnos simplemente a algunos de los últimos datos del Coneval sobre pobreza, recordar que el Coneval recientemente ha hecho suya esta visión multidimensional de la pobreza, abandonado, las evaluaciones, las mediciones sobre la base de la línea de ingreso, y hoy habla, de la pobreza o estudia la pobreza a partir de el nivel de satisfacción de derechos. El Coneval, en un informe muy reciente, arroja que el 44.2% de la población de México, o sea 47 millones de personas, están en una situación de pobreza. Entonces, esa es la situación en la que estamos trabajando todos los días y que no deberíamos perder de vista. Y también para ir a declaraciones de otro tipo de órganos, la OECD en un pronunciamiento del 12 de enero de 2012, o sea, hace poquísimos días, afirma que la reducción de la pobreza en México se revirtió en los últimos años con consecuencias que afectarán el futuro del país. Los niños constituyen casi la mitad de los 52 millones de mexicanos pobres. El gasto público, que es uno de los grandes temas relacionados con los DESC, destinado a atender necesidades sociales en México, es una tercera parte del gasto promedio entre los países que pertenecen a este organismo. Y el Banco Mundial, por su parte, igual en una declaración muy reciente, el 7 de enero de 2012, afirma que el crecimiento de la economía mexicana no se ha expresado en reducciones de la pobreza como ocurre en otras naciones del continente. Entonces, nosotros nos estamos enfrentando, como dicen también otros datos, a una concentración de la riqueza, por un lado, y por otro lado, a destrucción, a pobreza, a una serie de situaciones muy complejas que los grupos sociales viven todos los días. Entonces, ya Rodrigo hablaba, refiriéndose a la destrucción, a lo que tiene que ver con el medio ambiente y los bienes comunes, ya daba datos en relación a la contaminación, ya daba datos en relación al impulso de la minería en el país. Hay más de 700 proyectos planificados de minería en todo el país, así como hacía referencia a las mega obras. Hay más de 11 represas que se van a construir en los próximos años, y también acá en el cartel hay una foto de viviendas, muchísimas viviendas. Nosotros con esa foto no quisimos hablar del derecho a una vivienda adecuada, sino que quisimos hablar de estas ciudades, entre comillas, lejanas de todo, que están en Morelos, en muchos estados alrededor del Distrito Federal, 10,000 viviendas
todas idénticas. Algunos dicen que si en la noche se regresa borrachos, pues no se sabe ni cuál es la tuya, porque son todas iguales. Entonces tenemos 10.000 viviendas, en su mayoría vacías. Hay una gran cantidad de viviendas vacías en el país que están, digamos, quitando el agua, impactando sobre los recursos naturales de las poblaciones originarias de estos lugares. Entonces, todos estos grandes proyectos se están dando, en la mayoría de los casos, violando derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, tenemos la tendencia a ver estos megaproyectos como, digamos, un poco el fruto del desarrollo, lo que podría ayudarnos al desarrollo, y a perder de vista que también tienen impactos muy violentos sobre los derechos de los pueblos, los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales en específico. También se puede hablar, obviamente, de la privatización de los servicios públicos esenciales, que de manera un poco diferente en relación con otros países de la región también se está dando en México, y que para nosotros es muestra de retroceso del Estado en garantizar derechos sociales para todos los ciudadanos. No decimos que la privatización es una violación en sí de derechos humanos, sino que efectivamente, como muchísimas veces es ejercidas por transnacionales que están interesadas solo en ganar dinero, sí se está implementando, digamos, poniendo en discusión sobre todo el carácter universal de los derechos económicos, sociales y culturales. Y nada más para hacer un ejemplo, el 30 de enero el Cabildo de la ciudad de Saltillo aprobó un aumento del 44% de las ya altísimas tarifas